Muchas gracias, Robinson, por acompañarnos el día de hoy, para que la comunidad del IAI conozca más sobre ti y sobre tu trabajo. Por favor, preséntate para el resto. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Robinson Zapata. Actualmente presido el Consejo Directivo de La Referencia, que es una organización que gestiona ciencia abierta en la región. También represento a Panamá ante este consejo y trabajo en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Panamá. Bien, mencionaste la referencia. ¿Cuál es la misión y el papel de la referencia en el ecosistema de datos abiertos de América Latina? Bueno, la referencia tiene un papel sobre todo articulador entre las agencias o los organismos nacionales de ciencia y tecnología o gubernamentales que se articulan en un espacio cooperativo y federado para poder, primero, conversar y ponerse de acuerdo sobre eventualmente la gobernanza de la región respecto a la ciencia abierta y posteriormente se trabaja colaborativamente para crear servicios, infraestructuras y desarrollos tecnológicos, pero también políticos para poder impulsar que la ciencia, los datos y todo lo que tiene que ver con los aspectos de los productos científicos académicos de la región puedan estar a disposición de la sociedad, ¿no? Como un bien público, sobre todo lo que es financiado con fondos públicos, ¿no? Como son en la mayoría de nuestros países, que la mayor inversión está dada por el Estado. ¿Y en qué punto está la referencia en este momento? ¿Debe haber ido evolucionando, creciendo? ¿Hasta dónde ha llegado ahora? Bueno, la referencia tiene un trabajo que inició formalmente en el 2012, pero desde el 2010 al 2013, a través de un acuerdo y un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, surgió la referencia en el 2012 mediante un acuerdo, una firma de acuerdo entre los ministros o los secretarios de las autoridades gubernamentales de ciencia, tecnología e innovación de la región. Este acuerdo originaba o fue la génesis de la referencia que surgió primero como una red de repositorios en acceso abierto porque estaba la necesidad de tener en abierto y tener una infraestructura que permitiera visibilizar la producción científica académica de los países. Y fue la génesis de la referencia, pero con el tiempo, desde la fecha, la referencia ha ido evolucionando y transformando interna y externamente el ecosistema latinoamericano y también de España, porque también está España integrada dentro de la red. Y ahora es una red más amplia, está enfocada en diferentes aspectos de la ciencia abierta, lo cual implica una articulación mayor y un trabajo cooperativo, un trabajo más fino en cuanto a la articulación política y técnica para que todo este ecosistema de conocimiento esté a disposición, ¿no? Entonces, la referencia ha evolucionado en los diferentes aspectos que trabaja, ¿no? Una gobernanza más robusta, es decir, la referencia está representada por los organismos nacionales de ciencia y tecnología que nos ponemos de acuerdo para impulsar desde nuestros países y hacia nuestros países lo que tiene que ver con datos abiertos, con acceso abierto y con todo lo de ciencia abierta. Y posteriormente también crear servicios para los investigadores, para los actores y otro tipo de organizaciones, ¿no? Actualmente tenemos colaboración con diferentes organizaciones, tanto regionales como extrarregionales, e incluso panregionales, que nos posicionan a la referencia también como, no solamente como un espacio articular, sino también un creador de servicios y de productos para los investigadores y para la investigación, ¿no? Que represente a los países un cambio en la transformación de la evaluación, pero también en el desarrollo de nuevas competencias en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación. Mencionaste los acuerdos panregionales. Uno de ellos es con el IAI. ¿Nos puedes contar un poco qué puertas abre y para quiénes el acuerdo entre el IAI y la referencia? Perfecto, gracias por mencionar eso y me siento muy contento porque
producto de esa colaboración que tenemos abierta, esa puerta que tenemos abierta para cooperar con iniciativas, porque esto de la ciencia abierta, de los datos, de la producción científica, del conocimiento abierto o como un bien público, no es posible hacerlo solos, ni como organización, ni como países. Es por eso que es extremadamente importante colaborar con iniciativas y organizaciones tan relevantes como el IAI y encontrar esos puntos comunes nos llevan o nos han llevado a tener un acuerdo, un memorando de entendimiento con el IAI, la referencia, que está basado sobre todo en cuatro aspectos o cuatro pilares de cooperación, de ese intercambio y de interés común. El primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de estos mecanismos de colaboración que pudiéramos tener la referencia o los de nuestros países con el IA para mejorar la interacción de nuestras redes, de nuestras organizaciones y el posicionamiento de ellas en el ámbito de la investigación y apoyar a las misiones de cada una de nuestras organizaciones y de nuestros países, no solamente de las organizaciones, sino sobre todo de los países que inciden, tanto el EI como la referencia, ¿no? Sobre todo también tiene que ver esto mucho con el desarrollo, que es también uno de los pilares que está dentro de este acuerdo que hemos trabajado y hemos firmado recientemente, que es el desarrollo de capacidades, ¿no? Tener una línea base, un acuerdo que nos permite trabajar conjuntamente con iniciativas y formalizarlo a través de programas de formación en cuanto a lo que tiene que ver ciencia abierta, específicamente perdón, datos abiertos de investigación y otro tipo de componentes como componentes políticos y componentes técnicos, ¿no? Por supuesto, hay que operativizar esto y probablemente también uno de los márgenes de cooperación tiene que ver con las propuestas y el financiamiento o la búsqueda de propuestas conjuntas y financiamiento conjunto para poder dar ese empujón a nuestros países, ¿no? De cómo insertamos esto de la ciencia abierta y cómo impulsamos la investigación dentro de nuestros países. Y por supuesto, tener punto de partida para la cooperación regional, ¿no? Es decir, tener mecanismos de comunicación y colaboración regional, eh, potenciar esas fortalezas que tienen cada una de nuestras organizaciones y trabajar, bajar esas fortalezas a los investigadores, a los países, ¿no? A los organismos que se benefician, pero también son actores y son productores de conocimiento, ¿no? Y de investigación para nuestra región. Entonces, este acuerdo nos da ese puntapié, es un acuerdo inicial de colaboración, una formalización que vimos que hay un punto de encuentro, hay una visión común, hay una visión en donde podemos colaborar y explotar y crear una sinergia interesante, ¿no? O sea, este acuerdo, digamos, de manera informal surgió justamente con las conversaciones que hemos tenido, particularmente conversamos mucho con el doctor Omar López y que nos llevó también, nos ayudó a crear esa puerta de entrada y colaboración con el IAI. Así que también le agradezco al IAI por todo el esfuerzo y la apertura que ha tenido con nosotros también para tener este acuerdo y que nosotros también podamos colaborar en la visión que lleva el IAI. Bien. ¿Tienes alguna experiencia regional o algún país que tenga un ejemplo de buenas prácticas para otros países que tú puedas destacar y de donde se puede aprender? Bueno, en la región, de hecho, si vemos como región, somos líder global en cuanto a lo que tiene que ver con ciencia abierta, es decir, la región no es en este punto, en los temas de ciencia abierta, no es un consumidor per se de información, sino que es un aportador al ecosistema global de lo que tiene que ver con ciencia abierta. Por nuestra característica sobre todo nuestra característica de acceso o de no acceso a financiamiento o de descentralización del conocimiento, nos ha permitido ser creativos con las soluciones, con la articulación y la región como tal lidera iniciativas, ¿no? Si tuviera que mencionar países, pudiera mencionar creo que todos los de la referencia,
No voy a mencionar ninguno en particular porque me voy a quedar corto, pero hay países que están posicionados en el aspecto político, es decir, tienen un marco o una legislación nacional que les da esa preponderancia política y esa articulación tanto interna como externa para desarrollar lo de la ciencia abierta, ¿no? Por ejemplo, hay países que tienen explícitamente que las publicaciones que son financiadas por el Estado tienen que estar en acceso abierto, ya están migrando ese modelo también hacia los datos abiertos. Hay otros países que ya están incluyendo en su política de financiamiento que los datos de investigación estén en abierto. Eso implica un conjunto de acciones, tanto políticas como técnicas, para abrir los datos y que esa información esté disponible, incluyendo temas de propiedad intelectual y de derechos de autor, de explotación, etcétera. Hay otros países que tienen fortalezas técnicas que hacen desarrollos, crean servicios, ¿no? Que nos ayudan. Por ejemplo, ahí tenemos algunos proyectos que estamos trabajando en blockchain y que es novedoso para nuestro ecosistema regional y también global, ¿no? Hay un proyecto que estamos colaborando con un financiamiento que viene de Escocia, que es un financiador global, que se está utilizando tecnología blockchain para el desarrollo de lo que se denomina los identificadores persistentes, ¿no? Que son estos identificadores que identifican de una manera única al objeto digital para que sea visible en el ámbito digital y que, por supuesto, después se pueda identificar, se pueda evaluar y se pueda preservar ese objeto, ¿no? En este caso, cuando hablamos de objetos, puede ser los datos, publicaciones o cualquier producto intelectual, ¿no? Entonces, los países están liderando de la región, están liderando esto, sobre todo los de la referencia, esto de ciencia abierta. Estamos aportando, estamos tratando de que el modelo, lo que es el norte global, ya no sea lo que impulse solamente la ciencia, sino que también que lo que se denomina sur global también aporte a ese flujo de desarrollos y de aportes a la investigación para nuestros países y el resto del mundo. Y hablaste de blockchain. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede potenciar, están trabajando en esto, potenciar el acceso, la disponibilidad, la interoperabilidad, todos los requisitos de los datos abiertos? Sí, por supuesto, hay que aprovechar las herramientas. La inteligencia artificial lo vemos como un beneficio, una ventaja justamente para lo de la ciencia abierta, no es una oportunidad. No obstante, para que tengamos una IA o una herramienta robusta o un conjunto de herramientas robustas para esto, tenemos que hacer disponibles los datos, hacer disponible la información, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista técnico hay que crear o hay que trabajar en un conjunto de acciones que nos lleven a que la máquina pueda entender que ese conocimiento está disponible y ese conocimiento tiene cierta estructura y sobre todo quién es el dueño de esos datos, ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar paralelamente de los desarrollos de IA a tener estándares que nos permitan una discusión de cómo vamos a llevar ese conocimiento a la IA, ¿no? Cómo se va a explotar y de qué manera se va a poder aprovechar y explotar eso. Entonces, la IA es una oportunidad justamente para países como los nuestros, porque nos dan esas herramientas de evaluación, ¿no? Uno de los problemas que tenemos dentro de la región es el acceso a la información, el acceso a los datos. Entonces, la IA puede ser un mecanismo para esto, ¿no? Pero hay que hacer un trabajo coordinado y regional, incluso internacional, global, para que esa información esté disponible y la máquina, en este caso los modelos de IA, puedan entender qué se está generando, cómo se está generando y cómo se puede explotar esa información. Al respecto, sobre cómo se puede acceder a esa información, también hay una preocupación sobre cómo las comunidades más alejadas o más marginalizadas de la tecnología están integradas en estas políticas de datos abiertos, en los repositorios de datos abiertos como comunidades rurales, poblaciones indígenas. ¿Cómo están abordando eso ustedes? Es una pregunta muy interesante y es una materia pendiente, creo que de todos los países. Hay trabajos que se están haciendo. Yo sé que hay países
están atacando muy fuertemente a eso y que tienen programas especializados para eso, para que el conocimiento tanto ancestral como indígena o cualquier conocimiento tradicional sea preservado, sea reconocido y sea preservado como un bien inmaterial del país y del mundo, tiene que ser tratado con detenimiento, ¿no? Por un lado, una cosa es ponerlo a disposición, preservarlo y tenerlo, pero por otro lado, lo que tiene que ver con el uso ético de ese conocimiento, el reconocimiento de los pueblos de ese conocimiento y que además de eso protejamos y que tengamos los principios CARE, los famosos principios CARE que tienen que ver con que el conocimiento que se genera sea bien usado, sea utilizado de manera ética y que sea reconocido de quién es el conocimiento. Es extremadamente importante para poder preservar ese conocimiento, ¿no? Y que ese conocimiento sea reconocido como tal. Entonces, hay trabajo y en los diferentes espacios que se trabajan en las diferentes organizaciones, se está discutiendo el tema, se está conversando y se están creando políticas alineadas en virtud de ese conocimiento que es relevante. Muchas veces, por ejemplo, es transversal con lo que tiene que ver con la genómica, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones que tienen que ver con el uso de la genética, ¿no? De esa genética poblacional de estos pueblos. Y la pregunta entonces, pues, ¿cómo esos datos, cómo se ponen a disposición, cómo se protege esa información, cómo anonimizamos a las personas? Entonces, son preguntas éticas que están siendo atendidas y están siendo discutidas en este momento y los datos tiene que ser protegido bajo estándares como ya los que ya mencioné, como los principios CARE, ¿no? Por ejemplo. Y al respecto, ¿qué organizaciones o países o instituciones todavía tienen la oportunidad de comunicarse con ustedes para unirse a esta iniciativa, firmar acuerdos, lograr mayor cobertura? No sé. Bueno, actualmente somos 10 países que somos miembros oficialmente, ¿no? Que tenemos representación en el Consejo Directivo, eh, desde el cono sur hasta hacia el norte, ¿no? Y el desafío siempre es integrar a los países y siempre estamos trabajando en buscar mecanismos para la integración de los países dentro del modelo de trabajo y también, sobre todo, la representatividad de esos países, ¿no? Eh, Dentro del Cono Sur tenemos una buena representatividad. Nos falta, el desafío está en Centroamérica y Caribe. Eh, Tenemos allí una oportunidad importante de los países para poder ingresar a la referencia y que puedan aportar no solamente el conocimiento y la información, sino que también su visión dentro de la referencia, ¿no? Y cómo pueden empujar desde su visión y misión la investigación y el conocimiento de sus países, ¿no? Así como los acuerdos que ahora tenemos con el IA, ¿no? Que esa visión integral que tienen institutos como EI se puedan integrar en la dinámica de trabajo de la región, ¿no? Y nos permita como organización, ambas organizaciones tener una visión incluso hasta más amplia de nuestros ámbitos, ¿no? Y integrar esos modelos y que ser lo más inclusivos posible dentro de nuestras organizaciones. Tú mencionaste la importancia de una política en los países para que se pueda promover el uso de datos abiertos. Entonces, entendería que los países deben empezar por ahí, lograr la política, quienes no lo tengan, para poder promover este uso de datos abiertos. Pero, ¿qué pasa con países que todavía no tienen una política paraguas para hacerlo? ¿Cómo pueden ellos empezar a trabajar en paralelo a crear la política? Yo creo que, bueno, y voy a hablar del ejemplo de Panamá, ¿no? Que también represento a Panamá en el Consejo Directivo de la Referencia. A nosotros lo que nos ha ayudado mucho es integrar espacios y colaboración como, con la referencia, en donde aprendimos de países más avanzados
incluso nos ayudó a ganar tiempo, ¿no? Esas lecciones aprendidas que tomamos de estos países nos aceleró el crecimiento y la materialización de resultados. Y por ahí esa es una de las primeras recomendaciones, acercarse con espacios o con países que ya tienen experiencia en este tipo de iniciativas y, por otro lado, eh, hacerlo, o sea, tirar o tomar la iniciativa, ¿no? Hacerlo, tener la voluntad política, convencer a los tomadores de decisiones para que eh, adopten estos modelos de trabajo y estas políticas nacionales, ¿no? Nosotros empezamos con iniciativas, ni siquiera una política nacional, porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, puede funcionar para unos países que inicien con algunas acciones concretas para materializar resultados o pueden empezar con un marco jurídico incluso basado en lo de los otros países o la experiencia de los otros países. Eso va a depender de la realidad de los países y es el modelo de trabajo que trabajamos desde la referencia, ¿no? Un modelo federado en que cada país toma las decisiones internas y la referencia es un espacio que te puede incluso servir de guía o de colaboración para eso. Entonces, en esa virtud, cada país tiene que entender su realidad y aportar, ¿no? Lo que nos funcionó en Panamá es empezar con las acciones concretas. Eso nos dio resultados, teníamos evidencia del impacto y pudimos entonces facilitar otro tipo de acciones ya posteriormente a que tengamos estos resultados. Entonces, de lo que entiendo, un país pequeño no necesariamente requiere un repositorio nacional propio, sino que puede usar a la referencia como un repositorio de datos abiertos. ¿Es así? Podría hacerlo si lo va a consumir como información, ¿no? Nosotros lo que recomendamos, por un lado, porque la referencia trabaja, digamos que dos o tres pilares, ¿no? Uno es la gobernanza y dos tiene que ver con la parte más técnica, ¿no? Que son los repositorios, ya un repositorio nacional y ya el nodo regional que, de la referencia. Entonces, si hablamos propiamente tal de la representatividad, un país puede formar parte de la referencia sin tener nodo, de hecho. Si uno colabora con la referencia, hay una transferencia de conocimiento y también de tecnología hacia los países y digamos que en poco tiempo puedes tener ya el nodo nacional. También uno en la referencia a los países te ayudan a implementar los modelos de trabajo, los estándares de metadatos y todo lo que conlleva la implementación de un nodo o un repositorio nacional y facilita, ¿no? Te acelera ese crecimiento. Y está la otra parte que puedes iniciar con un nodo nacional eh, bajo estándares que sean internacionales y que podamos entonces después unirlo con el de la referencia. Entonces, está, digamos que esas dos vías y cualquiera de las dos son factibles. Buenísimo, muchas gracias. Creo que va a haber mucho interés en esta entrevista. ¿Tienes algo más que quisieras compartir con nuestros lectores o la audiencia del IAI? Yo creo que tenemos que trabajar colaborativamente. Ese es parte del mensaje que quiero mandar. Trabajar como organizaciones, pero también como individuos en esto de la ciencia abierta y crear modelos, incluso romper mitos de lo que es compartir los datos, porque uno de los mitos es que, o de la resistencia, ¿no? En la adopción de los datos abiertos de investigación, es justamente el mito que está en que compartir los datos me van a robar la idea, ¿no? Precisamente es todo lo contrario. Entonces, creo que es parte del mensaje hacia los investigadores, hacia las instituciones, que los datos son clave para transparentizar lo que hacemos como instituciones o como países o como organizaciones y también nos permite aportar al flujo y al desarrollo de la investigación, ¿no? Un ejemplo de eso es la pandemia. Abrimos los datos, se trabajaba en modelos de colaboración abierta y eso permitió crear soluciones, ¿no? Asimismo, para temas de cambio climático, para temas de biodiversidad y cualquier tema que tiene que ver con investigación y con impacto y problemáticas y desafíos regionales o globales, ¿no? Abrir los datos, tener esa colaboración, por ejemplo, tener bibliotecas. Las bibliotecas genómicas, ¿no? Es un ejemplo que también nos permite avanzar
o nos ha permitido avanzar en soluciones, ¿no? De estos desafíos. Entonces, creo que esa colaboración en abierto, atrévanse a compartir y también desde el punto de vista de los tomadores, articulemos a través de políticas institucionales y políticas nacionales para poder impulsar eso y es parte de lo que buscamos en esta sinergia con el IAI, ¿no? Esa articulación donde todos podamos beneficiarnos de la apertura del conocimiento como un bien público, como un bien de la sociedad, ¿no? Como un derecho humano. Muchísimas gracias. Y me imagino que mencionaste mucha investigación, pero hablas de problemáticas regionales porque también esto es relevante para los tomadores de decisión. Sí, por supuesto, digamos, las problemáticas que tenemos actualmente, por ejemplo, el cambio climático es un desafío global, que si no lo abordamos con esa perspectiva, una perspectiva regional global, las soluciones no van a ser en vano. Entonces, asimismo los datos, si los datos no compartimos los datos, la información, no podemos abordar esos desafíos de manera oportuna, ¿no? O va a haber un sesgo en cuanto al abordaje de esto. Entonces, yo creo que el abordaje de los desafíos tiene que ser integral, tiene que ser global y tiene que ser colaborativo, ¿no? Porque eso nos va a permitir también eh, cumplir objetivos y cumplir también pilares como la transparencia, ¿no? Cómo transparentizamos esos fondos, esa inversión que hacen los países en el desarrollo, bueno, en la solución de estos desafíos, ¿no? De cómo le retribuimos además ese conocimiento, ese financiamiento que da el Estado, cómo se lo retribuimos a la sociedad. Bueno, abriendo ese conocimiento, abriendo esos datos que nos permitan también al ciudadano tener acceso a ese conocimiento, ¿no? También. Y a los tomadores de decisiones, por supuesto, tener acceso a ese conocimiento y de alguna manera también percibir directamente la inversión que se hace en la investigación de nuestra región. Buenísimo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo, por esta entrevista.